¿Le pasa algo? Por lo menos para que pueda ver la presentación, ¿no? Listo. Bueno, hoy lo que vemos es la relación entre el peso y la masa de un cuerpo. El peso y la masa de un cuerpo en general son magnitudes que se han ido confundiendo con el tiempo. Es más, al comienzo, no estoy hablando de la época de las cavernas, estoy hablando de, qué sé yo, de la época de Colón, por decirlo de alguna manera. La gente en realidad no diferenciaba esas dos cosas como cosas distintas. Para ellos era más o menos lo mismo. Más, no había el concepto de masa, sino lo que había era el concepto simplemente de peso. Después, justamente con Newton, se habla de la diferencia entre esas dos cosas. Primero demos una definición de masa. Digamos que se llama masa la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Esa, digamos, es la definición. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La cantidad de materia está determinada por la cantidad y por los tipos de átomos. Qué sé yo, 1000 átomos de helio no son lo mismo que 1000 átomos de plomo, porque el átomo de plomo es más grande que los átomos de helio. Entonces, entre esas dos cosas es la que determinan la masa de un cuerpo. La masa es una magnitud escalar y se simboliza con la letra M minúscula, lo mismo que mili, lo mismo que metro, y su unidad en decimela es el kilogramo. Recuerden que esa K de kilo está con minúscula. ¿Se está grabando esto? Sí, se está grabando. Sí, se está grabando, profe. Qué bueno. Bueno, por otro lado tenemos el peso. Se llama peso de un cuerpo a la fuerza a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. O sea, la Tierra atrae al cuerpo con una fuerza y a esa fuerza con la cual la Tierra atrae el cuerpo, nosotros la denominamos peso de un cuerpo. El peso es una fuerza y como toda fuerza es una magnitud vectorial y se la designa con la letra P mayúscula y su unidad de decimela es el newton. Ya vamos a hablar de eso cuando hagamos los problemas. Pero por el momento, digamos eso, que la unidad de decimela es el newton. Newton con mayúscula porque proviene de un nombre propio, obviamente el apellido de Isaac Newton. La relación entre el peso y la masa, bueno, más que la relación es como la formulita que liga estas dos cosas. La formulita que liga estas dos cosas es muy simple. El peso de un cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración de la gravedad que siente el cuerpo. G representa eso, la aceleración de la gravedad de un cuerpo. La aceleración de la gravedad también es una magnitud vectorial que depende de cada planeta o satélite. Es distinto, digamos, en planetas distintos, la aceleración de la gravedad es distinto. Y bueno, en satélite también, obviamente en la Tierra no es lo mismo que en la Luna. Se designa con la letra G minúscula como gramo y las unidades de la aceleración de la gravedad en decimela son metros por segundo cuadrado. Profe, Sí, ¿qué es una magnitud vectorial? sí, eso no lo he dicho y eso lo vamos a decir después. Bueno, te lo puedo Está bien. decir rápidamente. Hay magnitudes, después lo vamos a ver eso. Simplemente ahora medio como que quería que quede escrito. Una magnitud vectorial es, mejor dicho, toda magnitud que para quedar completamente determinada, aparte de dar el valor numérico de la unidad, como 2 metros, también tengo que dar 2 el valor numérico metro la unidad, tengo que dar también la dirección y el sentido, o admiten una dirección y sentido, son magnitudes vectoriales. Esto ya vamos a hablar después. Por el momento como que quede escrito y hace muy bien en preguntar,
porque no tiene mucho sentido que le diga que es una magnitud vectorial y que no entiendan que es una magnitud vectorial. El valor estándar de la aceleración el valor estándar, valor promedio, valor medio, son distintos nombres. Pero el valor estándar de la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9,8061. Muchas veces la gente dice 9,81, pero realmente es ese el valor que está ahí indicado en la presentación. Bueno, le damos los buenos días a la profesora Claudia. Hola, profe, buen día, hola, pequeño. Perdón, recién me puedo conectar. Sí, nosotros también, recién. Bueno, Yo casi no me me siento olvido. tan mal. No, es que yo me confundí, pensaba que era las 9:15 que tenía clase con estos chicos y también hace como 10 minutos que recién he ingresado. Bueno. Bueno, profe, ya me fijo los conectados. Bueno, al pelo. Gracias. Bueno, nos vemos. Bueno, eh, yo les decía hace rato, o mejor dicho, estaba escrito, pero también les decía hace rato que la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial que depende de cada planeta o satélite. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tablita donde tenemos los valores de aceleración de la gravedad, los valores de G, cuánto vale G, la aceleración de la gravedad, en cada planeta del sistema solar. Desde el más cercano, que es Mercurio, hasta el más lejano, que bueno, acá es Plutón, pero por estos días el más lejano es Neptuno. Eh, Fíjense en que la aceleración, también tenemos otros datos en esa tabla. Tenemos por un dato el diámetro que nos da como el tamaño de los planetas. Hay planetas que son mucho más grandes. Júpiter es el planeta mucho, mucho más grande. Tiene un diámetro que es casi 10 veces, un poco más de 10 veces el diámetro de la Tierra. Y tiene una masa, que es un montón de veces. Si la Tierra vale 5 por 10 a la 24, Júpiter vale 1900 por 10 a la 24, o sea, un montón de veces mucho más grande. Eso hace que la aceleración de la gravedad en Júpiter sea mucho más grande que la aceleración de la gravedad en la Tierra. Fíjense que Júpiter y Saturno en tamaño son parecidos, pero sin embargo la aceleración de la gravedad en Júpiter es mucho más grande. ¿Por qué? Porque a pesar de tener tamaños similares, Júpiter tiene mucha más masa. Y fíjense también en el caso de Urano y Neptuno, tienen tamaños parecidos, pero las masas de Neptuno es un poquito más grande, un poco más grande, qué sé yo, debe ser como el 50% más grande, el 40% más grande. Y la aceleración de la gravedad en Neptuno es apenas un decimal más grande. A mí lo que me gusta, ah, yo lo que quiero mostrarle con esta tabla es que en realidad la aceleración de la gravedad no se saca únicamente con la masa del planeta, ni tampoco se saca únicamente con el tamaño o diámetro del planeta, sino que es una mezcla de esas dos cosas. Yo puedo tener dos planetas de exactamente la misma masa, pero uno de esos planetas está más compactado, digamos, está más chiquito, o sea, con la misma masa lo he compactado, entonces, bueno, está formado por material obviamente mucho más denso. Si eso es así, la aceleración de la gravedad de ese lugar será mucho mayor que en el otro, a pesar que tienen la misma masa. Bueno, espero que reconozcan entonces esta imagen, que justamente también corresponde a la de un planeta que era bien, bien pequeño, chiquito, uno podía recorrer a pie en un día, pero sin embargo la aceleración de la gravedad en ese lugar era bien, bien, bien grande. Ubican este es el planeta de... Kaiosama. Ese es el planeta de Kaiosama. ¿Y se acuerdan que la gravedad ahí era bien grande?
que casi no se podía ni caminar. Así. Sí. Bueno, por eso justamente forma parte del entrenamiento de los guerreros Zetas. Pero bueno, esa ya es otra historia, ¿eh? Pero lo que yo voy es que la aceleración de la gravedad depende de estas dos cosas. No solamente depende de la masa del planeta, sino también del diámetro. Dos planetas de la misma masa, pero si uno está más condensada esa masa, va a producir una aceleración de gravedad mayor que otro planeta. Y bueno, esta diapositiva es medio como cultura general, pero a mí me parecía interesante porque muchas veces la gente habla de que las masas, la gente no, los físicos, los científicos hablan que las masas, los cuerpos celestes, los planetas, pero en realidad son las masas, deforman el tejido del espacio-tiempo. Y acá tenemos como una representación como un supuesto planeta, supongamos la Tierra, cómo deforma el espacio-tiempo. También hay una especie de satélite que podríamos tomarlo como la Luna, que si se fijan también está deformando de alguna manera esa especie de tela donde se encuentra. Esa tela representa justamente, recién tenía la alarma yo para ahora cuando. Esa tela representa el tejido del espacio-tiempo, ¿eh? Deforma el espacio y deforma el tiempo. Y esto no son, qué sé yo, elucubraciones de los científicos, de los físicos, no son cosas que se pueden medir. Y acá tenemos una representación de cómo los objetos más masivos deforman en mayor medida el tejido del espacio-tiempo. Tenemos ahí la representación del Sol. Profe, Sí, ¿se puede llegar a romper o no? bueno, esa es la idea de lo que está más a la derecha, el black hole. ¿Saben qué quiere decir black hole? Agujero negro. Claro, el agujero negro es como que puede agarrar y hacer como romper eso, y el asunto es de dónde salimos del otro lado. Bueno, pero yo primero que nada lo que quiero decir es esto no es una elucubración, sino que realmente es una realidad. Lo que hacen los tipos para probar esto, dicen, ¿cómo vamos a probar que se deforma el espacio y el tiempo? Sobre todo el tiempo. Bueno, lo que han hecho los tipos es lo siguiente, los científicos hacen así. Tienen dos relojes atómicos, un reloj atómico es un reloj que es como un lavarropa, así de grande, ¿eh? Y que me da una precisión de la, qué sé yo, de la 100 millonésima de segundo, digamos como 0,10 y recién viene el 1, ¿no? Y ponen esos dos relojes atómicos en sincronía que marcan exactamente lo mismo, hasta como le digo, la última cifra decimal, pero después a uno de ellos lo agarran y lo suben a un avión. Lo suben a un avión y después, al estar a mayor altura, la aceleración de la gravedad en ese lugar es menor. Y después cuando lo bajan, ven que hay una diferencia entre lo que marca un reloj y lo que marca el otro reloj. Eso es porque el tiempo pasa de forma distinta porque estamos en lugares de aceleraciones de gravedad distintas, porque la gravedad es distinta. Entonces el tiempo pasa en forma distinta. Obviamente no es que si yo me voy, qué sé yo, en avión a Buenos Aires, entonces ya voy a llegar más joven y cuando desciendo ya todos van a ser viejos y yo todavía voy a ser joven. No. Porque los efectos son apenas notables en, qué sé yo, en el ámbito que nosotros nos movemos. O sea, si me voy en avión a Buenos Aires, sí está bien, estoy más alto, la gravedad es un poco distinta, pero qué sé yo, si vos estás a unas 100 millonésimas de segundo más joven que tu hermano, no es que te vas a ver de pronto más joven, supongamos que tengas un hermano mellizo. No, esos no son perceptibles. Tendríamos que tener un lugar donde la gravedad sea muy, muy, muy grande para que realmente sean visibles esos efectos. Como justamente la imagen que le estoy mostrando ahora. ¿Alguien reconoce? Bueno, esa imagen que le estoy mostrando ahora pertenece a una película. ¿Alguien reconoce la película? Esa no era la de Interestelar, creo que se llamaba, ¿no? Claro, esa es de Interestelar.
Acá en esa especie de sol negro que tiene como un halo dorado, esa especie de sol negro que no es un sol negro, ahí hay un agujero negro. Un hoyo negro. Hay un agujero negro que en la película le llaman Gargantúa. Y alrededor de ese agujero negro está orbitando un planeta, que es este planeta en el que se lo ve ahí como una esferita. Bueno, ese es un planeta. El problema es que como ese planeta está muy, muy, muy cerca del agujero negro, está muy cerca de algo que tiene una gravedad muy grande, el tiempo ahí pasa distinto. Entonces, bueno, no me acuerdo muy bien cómo era, pero los tipos cuando están en esta nave espacial que se la ve ahí como que es una especie de estrella así ahí, dicen, bueno, el problema es que ahí el tiempo pasa distinto porque está muy cerca del agujero negro. Es como que una hora en ese planeta equivalen a 7 años en la Tierra o 7 años donde están ahí en la nave. Bueno, entonces lo dejan ahí uno de los tipos en la nave, dicen, bueno, ustedes apúrense porque si no yo me voy a aburrir acá, qué sé yo, después. Y los tipos descienden, este era el planeta, los que han visto la película, este era el planeta donde había era todo agua y de pronto venía como una ola enorme. Bueno, eh, recuerden que justamente tienen un accidente porque lo agarra la ola y ellos tienen que quedarse ahí como más tiempo para poder, qué sé yo, secar los motores y todas las demás cosas. El asunto es que cuando vuelven, que para ellos había pasado, qué sé yo, 2 horas y tanto nomás, para el tipo que se había quedado acá habían pasado como 20 años. Uf, ya estaba viejo y toda la demás historia, ¿verdad? Y encima, digamos, bueno, le estoy contando un poco la película, pero el tipo tenía una hija que era chiquita, yo tenía 10 años y cuando ya vuelve, ya la hija tenía la misma edad de él. Este, la hija no estaba en esa nave, sino que estaba en la Tierra y cada tanto le mandaba como mensaje. Pero bueno, de pronto también contarle que Interestelar es una de las películas de ciencia ficción, pero que tiene mucho de ciencia. O sea, digamos, hay muchas cosas que se dicen en la película, hay muchas cosas que se dicen en la película que realmente son bastante reales. O sea, además los tipos se han tomado mucho, han consultado con muchos científicos para no decir cualquier cosa, para no hacer las cosas de cualquier manera. Así que bueno, además de entretenida, por lo menos a mí me ha resultado entretenida. Eh, sí, está bien, no voy a seguir spoileando porque... Interestelar. ¿Mm? Igual no voy a ver una película de 4 horas para prohibir. Bueno, toda esta pantalla, imagen, diapositiva, no sé cómo se le llama, slide a todo esto, diapositiva, es medio cultura general, pero como para que tengamos la idea que la aceleración... Lo primero que vi la imagen, profe, ¿Ah? decía una especie de... Lo vi por primera vez la imagen acá, pensé que era como una especie de satélite, a la par de un planeta, y algo estaba a punto de explotar aquí porque había alguna ráfaga de fuego. Ah, no te puedo escuchar muy bien, pero sí, sí. Sí, es el único micrófono que puedo encontrar para repararlo, calcular. Sí, 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 No, entiendo, entiendo. entonces, bueno, Entiendo, pero bueno, recomendación. Bueno, también una cosa, también ya que estamos divagando, eh, ¿se acuerdan que yo les decía que justamente cuando si tenemos dos planetas de la misma masa, pero a uno lo compactamos, ese planeta es más denso? Bueno, exactamente lo mismo sucede cuando ni siquiera cuando no es un planeta, sino cuando es una estrella. Si a la masa del Sol la compactamos, vamos a tener un agujero negro. A pesar de tener la misma masa, como imagínense que venga Galactus así de ahí y lo compacta al Sol y lo deja bien, bien chiquito, del tamaño de la Luna. Si al Sol lo compactamos y lo dejamos del tamaño de la Luna, va a producir el mismo, ya lo vamos a transformar al Sol en una estrella de neutrones. Pero lo que yo voy es con que la masa, o sea, una cucharada de esa estrella de neutrones pesaría no sé cuántas toneladas, no sé cuántas, qué sé yo, 20 toneladas, por decirle algo. Es interesante porque, bueno, yo digo que es interesante, no sé si a ustedes les resulta interesante. Eh,
Interesante porque el martillo de Thor está hecho con, y ahí en la película lo dicen, bueno, en la película y en los cómics lo dicen, que el martillo está construido con el material de una estrella moribunda, y justamente una estrella de neutrones es una estrella moribunda. Bueno, sí, la estrella de neutrones. ¿No? Y bueno, por eso es que cuesta tanto levantarlo. Bueno, en realidad cuesta levantarlo no porque sea pesado, porque está bien denso, sino porque tiene además el encantamiento de Odín. Y Odín ha dicho que solo el que sea digno lo podrá levantar al Mjolnir. Así que bueno, dos cosas, digamos, por las cuales es difícil de levantarlo. Profe, Sí, Octavio dice en el chat cómo se hace una estrella de neutrones. y bueno, tenés que agarrar una estrella común y silvestre y compactarla. Pero bueno, lo que pasa es que con el tiempo esas cosas suceden solas. La estrella sola, digamos, cuando, bueno, al Sol no le va a pasar. El Sol no se va a convertir en una estrella de neutrones. ¿Por qué? Porque el Sol tiene una masa mediana. Si el Sol fuera una estrella de una masa 10 veces más grande que la que tiene actualmente, cuando ya llegue a medida que pasa el tiempo, digamos, le irían consumiendo las partes de afuera del Sol. Llegaría un momento que el Sol se hincharía, bueno, que nuestro Sol sí se va a hinchar, se transforma, digamos, en lo que se conoce como una gigante roja, se va a empezar a inflar, 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 se va a inflar tanto que va a consumir la órbita de Mercurio y de Venus, seguro, ¿eh? Y capaz que la de la Tierra también. Y ¡Vamos! sí, ese día no va a haber clase. Este, y ¿cómo se llama? Este, ya me perdí. Ah, pero bueno, después simplemente se va a ir apagando, apagando, apagando. Pero si el Sol tuviera una masa 10 veces más grande, también se hincharía, formaría una estrella roja, pero después se compactaría de una forma muy espacial y se crearía se crearía adentro una estrella de neutrones. Y si la masa fuera 50 veces la masa del Sol, habría una gran explosión y se crearía ahí un agujero negro. Pero bueno, todo esto, o sea, cómo muera una estrella en realidad depende de la masa inicial. Y todo eso ya está requete estudiado. ¿Eh? Pueden googlearlo o fijarse en algún video de YouTube así ahí, tipo evolución estelar, cómo muere una estrella, qué sé yo. Hay un montón de videos de eso que son también bastante ilustrativos con respecto a qué es lo que le va a pasar. Bueno, dejemos de divagar un poco y vayamos un poco más a lo nuestro. Lo que les decía al comienzo nomás es que el peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae los objetos. El peso de un objeto es la fuerza con la cual la Tierra atrae los objetos. Y acá está representada la Tierra esférica, porque no es plana, y vemos que la Tierra atrae el avión hacia el centro de la Tierra, también atrae a esta persona que está, digamos, por qué sé yo, en Inglaterra, parece. A esta persona que está parada en África, en el centro de África, también la atrae, pero fíjense que la dirección vertical de ella es horizontal dentro del dibujo. El abajo, para la persona que está en África, es medio hacia la izquierda. ¿No? Y esta persona que está allá en Sudáfrica, digamos, el abajo, sí, siempre hacia el centro de la Tierra. Obviamente, si alguien estaría parado acá en la Antártida, el abajo sería como la dirección para arriba de esta otra persona. Y uno muchas veces piensa, ¿y por qué no se caen estas otras personas? Primero que nada, la Tierra atrae a todos los objetos hacia el centro. La- eh, el centro es la dirección de hacia abajo independientemente de donde vos estés. Y en el espacio no hay un abajo ni hay un arriba. Las cosas están ahí, por decirlo de alguna manera, flotando. ¿No? Y eso se lo ve bien con todos los tipos que están en la Estación Espacial Internacional, este, porque justamente ahí
Bueno, yo le iba a decir que no hay gravedad, pero en realidad hay una gravedad que es mucho menor que la de la Tierra. Bueno, acá también hablando de los satélites, los que estaban en la Estación Espacial Internacional, eh, acá se muestra un cañoncito y cómo justamente podríamos lograr poner algo en órbita. La idea es que si lo tiro con una velocidad, sigue la trayectoria esta que está marcado con A. Si lo tiro con más velocidad, seguirá la trayectoria marcado con B. Si lo tiro con más velocidad, seguirá la trayectoria marcado con C. Pero si lo tiro con mucha más velocidad, se va a quedar orbitando, como es la trayectoria marcada con la letra D. Y si lo tiro con más velocidad que esa, va a dejar de orbitar y se va a ir. Y se va a ir a, por ejemplo, la Luna, o se va a ir a Marte o a cualquier otro lugar que uno quiera ir. Pero esta, digamos, es la síntesis, digamos, de lo que pueden ser los vuelos espaciales. Y porque es que, ¿cómo hacemos para sacar a algo fuera de la atracción de la Tierra? Todo es cuestión de darle un impulso suficientemente grande. Eh, y esto que estoy representando acá es uno de los grandes avances de la ciencia. Hasta hace un poco más de 300 años, la gente veía estas dos cosas como algo bien distinto. O sea, entendían la luna y no entendían muy bien por qué la luna sigue estando ahí. Y todos tienen la percepción de que los objetos, por ejemplo una manzana, cuando la soltamos cae hacia la Tierra. Realmente fue Isaac Newton el que dijo: la fuerza con la cual la Tierra atrae a la manzana es de la misma naturaleza con la cual la Tierra atrae a la Luna. Esa fuerza es la fuerza de gravedad. Y en realidad responden, por decirlo de alguna manera, a la misma ecuación, a la misma formulita. Es interesante también porque, bueno, interesante digo yo de vuelta. A mí me parece interesante. Eh, Siempre se hace el dibujito de Newton y la manzana, y bueno, algunos dicen incluso con que le cayó la manzana en la cabeza. Mentira. Primero porque no le cayó en la cabeza, y después porque seguramente, y eso lo dicen todos los historiadores, seguramente no era ninguna manzana, porque en la casa de Newton no había manzana, sino que había duraznos. Bueno, no sé por qué la gente lo representa con manzana, pero el asunto es que, ¿y por qué yo digo en la casa de Newton y capaz que Newton estaba en otro lugar? Resulta que por esa época, donde Newton escribe sus 3 libros que son la base de casi toda la física clásica de la actualidad, en esa época, en toda Europa, Inglaterra incluida, porque Newton era inglés, había una gran peste, había una pandemia, y los tipos estuvieron en cuarentena, pero no la cuarentena que nosotros tenemos, que uno sale al centro y ve un montón de gente por ahí en el centro, los colectivos van llenos. No, 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 cuarentena en serio. La gente no salía de las casas, y no salió de las casas por 2 años y tanto. No salían absolutamente de la casa. Esta no es la primera pandemia que va sufriendo el mundo, ni mucho menos. Mi mamá, que tiene 78 años, me dice: esta es la segunda pandemia que yo voy viviendo. Me dice: la primera ha sido la de la tuberculosis. Dice: cuando yo era chica, bueno, me cuenta mi mamá, que tiene 78 años, que ellos también estaban encerrados y que no podían salir a ninguna parte, pero ella no se acuerda bien por cuánto tiempo. Porque también había una enfermedad que es la tuberculosis, que ya se ha medio erradicado. ¿Por qué se erradica? Por la vacuna, porque las vacunas sirven para algo, obviamente. Pero bueno, volviendo otra vez a física. La fuerza con la cual la Tierra atrae a la manzana es la misma fuerza con la cual, no el mismo valor, sino la misma naturaleza, la misma formulita, la misma ley que hace que la Tierra atraiga a la Luna. Y a eso es lo que nosotros llamamos fuerza de gravedad.
¿Mm? No solamente atrae a la Luna, que es un satélite natural, sino también atrae a cualquier satélite artificial. Bueno, yo en algún momento les he dicho el valor estándar de la aceleración de la gravedad en la Tierra es 9,8065. Bueno, y yo les he dicho, bueno, es un valor promedio, es un valor medio. ¿Por qué un valor promedio, un valor medio? Bueno, porque el valor de la aceleración de la gravedad no es la misma en todos lugares, ¿no? Eh, Dependiendo de dónde estemos, tenemos un valor de la aceleración de la gravedad. Esto también hay que tomarlo más o menos con pinza, lo que yo digo, pero sí es cierto que el menor valor de la aceleración de la gravedad se encuentra en el ecuador y que en los polos la aceleración de la gravedad es la mayor. En realidad parece haber una dependencia grande entre el valor de la aceleración de la gravedad y la latitud del lugar, pero no solo la latitud, sino también la altura o qué tan a nivel del mar uno se encuentra. Pero eso tampoco es tan así, porque yo podría tener lugares que estén los dos a la misma latitud, los dos sobre el nivel del mar, pero tener este, valores de aceleración de la gravedad, valores de G distintos. Porque esto en realidad, el valor de G depende de lo que nosotros tengamos por debajo de nuestros pies. Bueno, ya estamos llegando casi al final de la presentación. Acá, por ejemplo, en esta presentación vemos, en esta diapositiva, vemos en gris lo que se llama la corteza oceánica. La corteza oceánica está formada por material que es más denso. Bueno, acá tenemos el mar con celeste. Y acá tenemos a esta persona, la que está más a la derecha, que esa persona siente una gravedad más grande. ¿Por qué? Porque debajo de él, bueno, también parte es tierra, arena, pero debajo de él, gran parte, digamos, tenemos la corteza oceánica, que es material más denso. En cambio, esta otra persona, la que está más a la izquierda, a pesar que están los dos más o menos a la misma altura, y bueno, digamos que están a la misma latitud, la gravedad que siente esta persona es menor. Por supuesto que son menores, qué sé yo, en la cuarta cifra decimal de G, ese tipo de cosas, pero la gravedad es menor porque debajo de él tenemos tierra, tenemos arena, pero digamos, la corteza oceánica sí está muy, muy profunda, muy... Profe, Sí. cualquier objeto así de mucha masa, perdón, de mucha densidad, como por ejemplo un bloque de magnesio o no me acuerdo cuál era el material, no tungsteno, algo así, uno era muy denso, también tiene su propia gravedad. Eh, la ley de Newton dice que básicamente todos los cuerpos, no solamente la Tierra, se atraen entre sí. Obviamente, y eso depende de la masa. Y la masa en realidad depende de la densidad y del volumen, por decirlo de alguna manera. Así que sí, si tenemos cuerpos que tengan el mismo tamaño, pero uno es más denso, va, va a atraer con mayor fuerza a otro cuerpo que tenga menos masa, ¿eh? Pero ve, por ejemplo, estas cosas que yo estoy diciendo, ¿para qué sirven? Bueno, esto sirve para hacerse millonario. ¿Y cómo me hago millonario sabiendo esto? Bueno, porque en realidad, porque, por ejemplo, buscas petróleo. Todo el mundo sabe que los que encuentran petróleo en realidad se vuelven ricos porque, a pesar que actualmente no, porque el petróleo ya no está tan caro como antes. Pero eh, como el petróleo no es tan denso como la corteza oceánica, no es tan denso como la Tierra, como el petróleo es mucho menos denso, si aquí habría una bolsa de petróleo debajo del tipo de... O sea, este tipo realmente sentiría una gravedad que sería mucho menor.
si debajo de él habría un depósito subterráneo de petróleo. Entonces lo que hacen las personas, los que buscan petróleo, justamente es medir con mucha precisión la gravedad en distintos lugares. Y buscan los lugares donde la gravedad sea menor. Porque ellos dicen, bueno, sabemos que si debajo nuestro únicamente hay tierra, la gravedad tiene que tener un valor de tanto. Si de pronto la gravedad es mucho menor que eso, quiere decir que debajo de eso, debajo de nuestro piso, tenemos algo que es mucho menos denso. Alguien puede decir, bueno, capaz que tengamos agua. Bueno, sí es cierto, pero también le puedes sacar algo de plata, digamos, si haces un pozo y encontrás agua, porque la gente necesita agua para sobrevivir. ¿Mm? Pero lo cierto es que también le podés encontrar petróleo. Entonces eso es lo que hacen las petroleras. Mandan a personas con instrumentos que midan la aceleración de la gravedad, que midan G, con mucha precisión, con 5 cifras, con 6 cifras decimales, digamos, y en base a eso, ellos pueden tener una idea de qué es lo que se encuentra por debajo del suelo donde ellos están. ¿Mm? No es que el que busca petróleo hace agujeros en todas partes, ni que espera que salga el petróleo. No. Eso hace rato que ya no lo hacen así. O sea, miden los valores de la gravedad en los lugares para saber. Ellos saben que los lugares que tengan menos gravedad es muy probable que ahí exista petróleo. Bueno, y acá tenemos uno de los tantos mapas de la Tierra. Esto obviamente no es que la Tierra sea así deformada como esto que está acá, sino que acá en base a la gravedad le han puesto distintos colores y como distintos radios a la Tierra para hacernos ver eso. Yo veo, esto parece un limón, pero pintado y con algo de moho o algo así. Puede ser Sí. pintado también. Y tiene un poco de moho el limón. Bueno, y con eso, colorín colorado, esta presentación se ha terminado. Profe, Sí, ¿sería mucho la diferencia? eh, o sea, si usted está debajo ¿cómo sería? Donde hay petróleo, un pozo de petróleo, por así decirle, y el polo sur o polo norte, ¿sería mucha diferencia, digamos? claro, lo que pasa es que vos tenés que buscarlo con el entorno. O sea, qué sé yo, acá en la ciudad, supongamos que la gravedad vale 9,8, digamos que vale justo 9,8, que no vale 9, justo 9,8. Pero si en un lugar a 50 kilómetros acá de Tucumán, nosotros vemos con que la gravedad tiene un valor, eh, qué sé yo, que es 9,78. Bueno, en realidad lo que quiero decir es que los valores de G tienen una diferencia, pero en la cuarta o quinta cifra decimal. Mm. Entonces, sí, o sea, no hay mucha diferencia. No es que vos, si, qué sé yo, si estás en un lugar que tiene, eh, como he dicho, petróleo, no es que la gravedad ahí es tan baja que te vas a sentir como en la luna y entonces cada salto que vos pegué te vas a elevar, qué sé yo, 10 metros. No. Los valores de la aceleración de la gravedad son bajos, pero en la cuarta, quinta cifra decimal. Mm. Eh, o sea, no son muy perceptibles en la escala nuestra. No sé qué pasó con mi pizarrita. Bueno, ahora vamos entonces a hacer los problemas. Che, no sé de verdad qué le pasó a mi pizarra. Acá está. Ya vuelve. Ta. Bueno, a ver, ¿qué más tiene que hacer? Vamos entonces a hacer los problemas del práctico.
La idea es que nosotros hagamos los problemas del práctico. No le voy a decir todos los problemas del práctico, pero que sí hacemos la gran mayoría. Lo hacemos acá en clase. Ya saben que hay problemas que ustedes tienen que hacer. Ese que dice investigue, bueno, ustedes investigarán. Pero hay otro tipo de problemas que en general lo hacemos acá. Sobre todo esto porque son como este es el primer práctico. Entonces necesitamos, o sea, yo necesito que ustedes sepan bien qué es lo que tienen que hacer. Profe, ¿cuándo entregó este práctico? La semana que viene. ¿Sería antes del miércoles? No. eh, ya le voy a... Bueno, a ver. Ya, después hablamos de eso. Ok, profe. Y profe, una cosita, ¿qué lo hicimos por el campus virtual o por email? No. Eso ya creo que también he aclarado el primer día de clase. Lo tienen que enviar por mail. Bueno, el problema 9 dice, ¿cuál es el peso de un cuerpo de 2 kilogramos? Bueno, yo voy marcando las cosas que me parecen importantes acá y vamos sacando como los datos. Una cosa que es interesante siempre hacer. El dato son los 2 kilogramos, pero eso lo identificamos. Esos 2 kilogramos es el valor de qué magnitud física. Masa. Masa. Bien, esa es la masa del cuerpo. Y la otra cosa que identificamos o recordamos es cuál es el símbolo para la masa. Bueno, el símbolo para la masa es la letra M minúscula. La otra cosa que tenemos que hacer en este problema es identificar la incógnita. Bueno, acá es bastante fácil. Dice, ¿cuál es el peso? Bueno, la pregunta es entonces el peso, pero también lo identificamos a través del símbolo. ¿Cuál es el símbolo para el peso? Entonces, la letra P mayúscula, que es básicamente lo que les estuve explicando hace rato. Y bueno, después tienen qué unidad se obtuvo, cómo se llama la unidad, bla, 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 pero en realidad este primer problema, el 9, simplemente me dan la masa y yo tengo que calcular el peso. Pero una de las cosas que aprendemos es que cuando el problema no me dice nada más, nosotros debemos entender que estamos en la Tierra. Y ahora viene la parte de procedimiento que es muy importante. Siempre, siempre, absolutamente, siempre en física, ustedes van a empezar, cuando quieren calcular algo, quieren resolver algo, van a empezar escribiendo la formulita. Por el momento en física ustedes yo les voy enseñando una sola formulita. Peso igual a m por g. Es la única formulita que vamos viendo. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer para calcular el peso es reemplazar por los valores. A la masa la reemplazamos por su valor, en la línea de abajo, 2 kilogramos. Y como el problema no me dice nada de vuelta, nosotros entendemos que estamos en la Tierra y el valor de la aceleración de la gravedad de la Tierra no lo vamos a tomar el valor estándar ese de 9,8065, sino que directamente vamos a tomar así, 9,8, y las unidades nunca se olviden, metro por segundo cuadrado. Cuando tenemos una multiplicación de este tipo que tiene unidades, que son las letras, y tiene valores, que son los números, hacemos las cosas por separado. Por un lado, o sea, operamos con los números. Acá los números directamente se multiplican. 2 por 9,8. A ver, la tabla del 9,8. ¿Cuánto es 2 por 9,8? 20,6. No, No. perdón. 19,6. Muy bien. 19. 19,6. 19,6. Y las unidades también, que son las letras, es el producto de la operación que tienen las letras entre sí. O sea, el kilogramo, metro,
por segundo cuadrado. Y acá también aprendemos una cosa. Como la unidad de fuerza, o sea, mejor dicho, como a la fuerza va a ser una cosa que vamos a utilizar mucho, a la unidad de la fuerza, que es el kilogramo metro por segundo cuadrado, la vamos a decir en forma abreviada. Y eso quiere decir que para nosotros N Newton, aparte de ser la unidad de la fuerza, Newton implica o quiere decir kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Ah? Entonces, con eso ya tenemos para responder todas las preguntas que nos hacía el problema. ¿Cuál es el peso del cuerpo? Bueno, acá está el peso del cuerpo, lo hemos calculado, son los 19,6 newton. ¿En qué unidades se obtuvo el resultado? Bueno, podríamos decir que las unidades se obtuvo el resultado en eso, en kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Mm? ¿Cómo se llama la unidad de la fuerza? Bueno, la unidad de la fuerza en el CIMELA se llama newton y equivale a kilogramo fuerza, kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Y cuál es el símbolo? Bueno, la N mayúscula. Ahí. Cuando las cosas son de cálculo, cuál es el peso, cuál es la masa, cuánto pesaría, bla, 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 la respuesta la podemos dar simplemente subrayando o recuadrando el resultado, como en este caso. Pero en el problema número 9, además se preguntan otras cosas, entonces eso hay que responderlo con palabras, ¿no? Yo no lo voy a escribir, pero bueno, es lo que he dicho. Entonces, decimos, ustedes tienen la filmación, queda ahí el video, y cualquier cosa después lo leen, lo ven al video y van sacando las respuestas, pero también lo podrían sacar si se acuerdan simplemente lo que hemos hablado. Y ahora ya vamos ya con problemas más complicaditos, bueno, justamente el 10, el 11 y el 12 ya son problemas un poco más complicaditos, pero subiendo de a poco el nivel de complicación. Leemos siempre el enunciado y vamos sacando los datos. Dice, un cuerpo pesa 780 newton en la Tierra y la pregunta, ¿cuál es la masa en la Luna? Esta es la incógnita. Entonces acá hay que darnos cuenta que esos 780 newton corresponden ¿a qué magnitud física? Masa. Kilogramos metro segundo. No. ¿A qué magnitud? Masa. No. Peso. Sí, porque dice un cuerpo pesa. Y además porque se mide en newton, y el newton es unidad de la fuerza y el peso es una fuerza. Las unidades te ayudan mucho a entender de qué magnitud de física estamos hablando. La masa se mide en kilogramos, que era lo primero que hemos visto, y el peso se mide en newton. Entonces, ya sabemos cuánto pesa el cuerpo en la Tierra. Bueno, yo acá voy a poner P sub T del peso en la Tierra. No es el peso de la Tierra, no es que la Tierra pesa 780 newton. Es como decir que esta bolsa pesa acá en la Tierra 780 newton. Y la pregunta es, ¿cuál es la masa de ese cuerpo en la Luna? Esa es la pregunta. Bueno, como nosotros vamos viendo una sola formulita, que es peso igual a m por g, lo único que tengo que hacer, lo que puedo hacer es reemplazar todo lo que yo conozco. Peso son 780 newton. La aceleración de la gravedad en la Tierra, el peso en la Tierra son 780 newton, entonces tengo que poner la aceleración de la gravedad en la Tierra. Bueno, voy a subir un poco más esto, porque si no, no vamos a entender ya. Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es despejar. La masa de la Tierra va a quedar acá.
Esos 780 newton quedan acá. Pero para que quede más claro en este primer problema, voy a desarmarlo al newton. Nota que nosotros ya sabemos que newton era kilogramo metro por segundo cuadrado. Y este 9,8 metro por segundo cuadrado que está multiplicando pasa dividiendo. Yo he hecho todo de esta manera para que se entienda que este metro por segundo cuadrado de acá se me simplifica con este otro metro por segundo cuadrado de acá. Y entonces, ahora sí agarramos la calculadora y operamos los números. ¿Cuánto es 780 dividido en 9,8? Bueno, esto me va a dar como, no sé. Setenta y nueve coma 59,59. 79,5 nomás pongamos entonces, ¿no? ¿Y qué unidades? Fíjense en qué es lo que me ha quedado en cuanto a las unidades. En kilogramos. Kilo Kilogramo. no. Kilo no. Kilogramo. $79 kilogramos. Bueno, pero esa es la masa que tiene el cuerpo en la Tierra. Pero lo que me pedía el problema era la masa del cuerpo en la Luna. ¿Y cómo podemos hacer para sacar cuál es la masa del cuerpo en la Luna? Y habrá que multiplicarlo Estamos por en la... G de la luna. Pero si la masa, pero M por G es el peso. Con eso averiguarías cuánto vale el peso en la Luna. No te preguntan cuánto vale el peso del cuerpo en la Luna. Te preguntan cuál es la masa del cuerpo en la Luna. Serían 79,5 kilogramos. ¿Por qué? Bueno, eso Porque es lo el que tiene cuerpo sigue física, siendo que no es... en la luna. Claro. Eso es lo que tiene física, que no es simplemente un conjunto de formulitas que hay que saberlas, sino que hay que saber cómo usarla. Primero, debido a la definición, porque decía que la masa de un cuerpo era la cantidad de materia del cuerpo, y que en realidad estaba determinado por la cantidad, o sea, la cantidad y tipos de átomos que tenía ese cuerpo. Ustedes piensen, si yo tengo un ladrillo, cuando un ladrillo acá en la Tierra que pesa, qué sé yo, 20, no le pongamos unidades, bueno, 20 newton por decirle algo, y lo llevamos a la Luna, ¿qué acaso se habrán generado nueva materia? ¿Habrá más átomos? ¿O habrá menos átomos porque simplemente lo he llevado a la Luna? No. La cantidad de materia del cuerpo es la misma en los distintos lugares. Entonces, la masa del cuerpo en la Luna es la misma masa del cuerpo en la Tierra. Como yo he averiguado cuál es la masa del cuerpo en la Tierra, en realidad ya sé cuál es la masa del cuerpo, no solo en la Luna, sino que en cualquier otro lugar que se me ocurra. Y entonces ahí ya sabemos cuál es la respuesta. Pero también aprendemos eso. La masa de un cuerpo es la misma independientemente del lugar. Lo que va a cambiar cuando pasemos de un lugar a otro, pasemos de la Luna a la Tierra o de la Tierra a Júpiter o a Venus o a Marte, va a ser el peso, porque G, la aceleración de la gravedad, depende del lugar y eso hace que el peso del cuerpo dependa del lugar donde se encuentra. Aparte que depende de la masa, pero también depende del lugar, porque el G depende del lugar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, chicos? Porque esto es fundamental y en esto no hay formulita que valga. Esto hay que entenderlo nomás.
Sí, Sí se yo sí entiende, entiendo. profe. Bueno, ok. Vamos con el punto 11. El punto 11 dice, se considera que el valor de G, o sea, el valor de la aceleración gravedad en la Luna es de 1,62 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto pesaría un cuerpo en la Luna? Ahora sí me preguntan cuánto pesaría. Ahora sí la pregunta es, si en la Tierra pesa 860 newton, ¿cuánto pesaría en la Luna sabiendo que la aceleración de la gravedad en la Luna es de tanto? Bueno, vamos a hacer el problema 11. Vamos a sacar los datos. Y el dato que me da el problema es cuánto vale el G en la Luna. 1,62 metros por segundo cuadrado. Y lo que sabemos nosotros es que el peso en la Tierra era ese valor, 860 newton. Sí, creo que sí. Sí. Es el peso en la Tierra. Claro. Y la incógnita, también siempre es importante, identifica cuál es la incógnita. La incógnita es saber cuánto pesa el cuerpo en la Luna. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Bueno, en realidad, muchas veces podemos, esto ya depende de cómo uno lo vea, cómo uno lo, poco a poco dentro de su cabeza ya ha ido haciendo muchas veces los problemas, pero muchas veces la gente es de decir, bueno, el peso en la Luna. Yo sé que, bueno, espero que sepan o que se den cuenta que el peso en la Luna es la masa por la aceleración de la gravedad en la Luna. El peso en la Luna es mi incógnita. Obviamente para saber eso yo tengo que saber cuánto valen estas dos cosas. Pero la aceleración de la gravedad me dan de datos 1,62 metros por segundo cuadrado. Sin embargo, la masa del cuerpo no la sabemos. El problema no me dice cuánto vale la masa del cuerpo. Entonces ahí debemos fijarnos de vuelta en los datos del problema y muchas veces es bueno saber o fijarnos, darnos cuenta que hay un dato, uno o más datos que no hemos utilizado. En este caso, por ejemplo, no hemos utilizado para nada el asunto del que sabemos cuánto vale el peso del cuerpo en la Tierra. Y el peso del cuerpo en la Tierra sabemos que es la masa por la aceleración de la gravedad en la Tierra. Pero en este problema nuestro, no solo nos dan el peso en la Tierra, que vale 860 newton, sino que el valor de la aceleración de la gravedad de la Tierra, uno ya la sabe, esa no me la tiene que dar de vuelta el problema. Nosotros ni nunca, jamás en ningún problema le voy a decir cuánto vale el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra. Esos ya son valores que ustedes ya se lo tienen que acordar. ¿Mm? Entonces, bueno, yo creo que ahí ahí es donde uno debería darse cuenta cómo vamos a resolver este problema. Con el dato del peso del cuerpo en la Tierra, vamos a calcular la masa. Bueno, lo único que tengo que hacer es pasar al valor de G, que está multiplicando, pasarlo dividiendo. Bueno, de vuelta este metro por segundo cuadrado se me simplifica con este metro por segundo cuadrado y bueno, a ver, la tabla del 9,8. 860 dividido en 9,8. Esto debe dar de 87 y moneda. 87,75. 87,7. Lo dejemos ahí nomás. 87,7 kilogramos. Bueno, si alguien le quiere poner más decimales, tampoco hay problema. Pero entonces ya sabemos ahora cuánto vale la masa del cuerpo. Ahora
lo único que me faltaba para calcular cuánto vale el peso del cuerpo en la Luna ya lo conocemos, porque nosotros ya sabemos de vuelta lo que hemos descubierto en el problema anterior, que la masa del cuerpo en la Tierra, que digamos que es esto, es lo mismo que la masa del cuerpo en la Luna. Por eso es que no tiene subíndice. Por eso que no dice MT ni ML, porque la masa del cuerpo es la misma en un lugar o en otro. En cambio, tanto el G como el peso sí tienen subíndice, porque eso sí depende de en qué lugar nosotros estemos. Bueno, 87,7 kilogramos. Bueno, ahora sí, de vuelta agarramos la calculadora. Es 142,07. 142, bueno, 142 nomás, entonces si hay un cero después, listo, lo dejamos ahí nomás. Entonces ya sabemos que el cuerpo, el cuerpo que en la Tierra pesaba 860 newton, en la Luna pesa 142 newton. Básicamente esa es la relación, siempre un cuerpo como que en la Luna pesa la sexta parte de lo que pesa en la Tierra, o sea, si uno pesa 600 newton en la Tierra, que eso va a ser básicamente lo que pesa una persona cuya masa sea de 60 kilogramos. En la Luna, en vez de pesar 600 newton, pesaría 100 newton. La pregunta sería, ¿y entonces qué pasó con esa persona? ¿Adelgazó? No, la atracción que tiene es menor. Claro, si yo voy a la Luna, no obviamente voy a pesar menos, pero no es que ya voy a dejar de ser gordito, ¿no? Ya sigue siendo gordito y panzón y pelado ahora, así que peor. Pero bueno, son cosas de viejo. El problema 12 es lo mismo, pero al revés, porque fíjese, en el 11 me decía que el cuerpo pesaba en la Tierra 860 y cuánto pesa en la Luna. Y el 12 me dice, el cuerpo pesa en la Luna tanto, cuánto pesa en la Tierra. 648. Bueno, siempre me olvido de los valores, después tengo que andar fijándome después. Peso en la Luna, 648 newton. Bueno, acá este problema tiene dos partes. Me preguntan por un lado cuál es la masa y por otro lado cuánto pesaría la Tierra. A ver si me fijo bien. ¿Era así? Uy. Sí, 648 newton en la Luna. Bien. Bueno, a ver si algo se entendió. A ver, ¿cómo entonces haría con este problema? Que es muy similar al problema anterior. ¿Qué es lo que plantearíamos? ¿Qué es lo que escribiríamos? Recuerde que siempre empezamos con una Sacaríamos formulita. la masa. Primero, Teo, decimos que Peso igual a M por G y después empiezo a reemplazar. Sí, Reemplazo del sí, peso. sí, pero no. Pero acá tenemos que poner los subíndices, porque si no estamos muertos. ¿El peso Peso luna dónde? o peso en la luna es igual a la masa por fuerza en la luna. Va, gravedad. Por, sí, está bien, le podemos decir gravedad. Y ahora ya conocemos el peso en la luna, que es dato del problema, y el G de la luna que lo sacamos de vuelta del problema anterior. Y con eso vamos a sacar la masa, que es la primera cosa que me pregunta el problema. El peso en la luna son de 648 newton, la masa, y el G de la luna del problema anterior, 1,62 metros por segundo cuadrado. Bueno, 648 newton, 1,62
metro por segundo cuadrado. Y bueno, no voy a hacer la parte de desarmar el Newton, pero en realidad ya sabemos porque este problema lo venimos haciendo. Venimos haciendo cosas muy similares de hace rato. Entonces, 648 dividido en 1.62. Son 400 justo. ¿400 qué? En 400 Kilogramos. kilogramos. 400 kilogramos. Si no ven todavía por qué son los 400 kilogramos, bueno, estarán obligados a desarmar el Newton para entender bien cuáles son las unidades de las cosas, ¿no? Y ahora, sabiendo que la masa de 400 kilogramos, ya me va a resultar bastante fácil entender o calcular cómo vamos a hacer para sacar el peso en la Tierra. El peso en la Tierra, yo no quiero que escriban así, que es igual a m por g. Quiero que escriban masa por g en la Tierra. De vuelta el asunto de los subíndices, ¿eh? El peso en la Tierra igual a la masa, que son los 400 kilogramos, por g en la Tierra. Bueno, espero que todo el mundo se acuerde de este valor, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y ahí ya me quedó fácil. El peso en la Tierra, ¿cuánto sería? 3.900. 3.920 3.920, ¿qué? kilogramos, perdón. No, No, Newton. 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 Bien. Lo de las unidades es muy fundamental, chicos, ¿no? Lo de las unidades es muy fundamental. Bien. Vuelto correcto. Dice, ¿en qué planeta nos encontraríamos si 200 gramos de oro pesaran 4,62 newton? ¿Y por qué? Esta pregunta está mucho más complicada. Yo no lo voy a resolver entero, pero obviamente vamos a decir algunas cosas de cómo haríamos. Dice, ¿en qué planeta nos encontraríamos si 200 gramos de oro pesaran, bueno, AU es oro, pesaran 4,62 newton? ¿Qué problema era este? 13. Siempre la sacada de datos. 200 gramos. Pesara 4,62 newton, creo que era. Pero bueno, ¿qué son esos 200 gramos? ¿La masa? La masa. Pero, ¿qué? ¿Así nomás lo vamos a poner como 200 gramos? ¿O tendríamos que hacer algo en el medio? Tendríamos que pasarlo a Pasarlo a kilogramos para kilogramos. que sea más fácil. Muy bien, para que estemos trabajando todos dentro del mismo sistema. Todas las ecuaciones siempre se trabajan dentro del mismo sistema. A ver, y entonces 200 gramos a kilogramos. 0,2 kilogramos. Kilo no, kilogramos. Bueno, por ahora pasa, ¿eh? 0,2 kilogramos. Entonces, fíjense en que me dan la masa y me dan el peso. El problema es la pregunta. Me preguntan en qué planeta nos encontraríamos. Quizá uno no entienda bien cómo voy a hacer para saber en qué planeta, porque en ninguna de las ecuaciones aparece el planeta. Pero fíjense en los datos, me dan la masa y me dan el peso. ¿Qué puedo calcular con la masa y con el peso? Podríamos calcular que La gravedad. Podemos calcular la aceleración de la gravedad. O sea, porque el peso son los 4,62 newton, la masa son los 0,2 kilogramos. Entonces, podemos saber cuánto vale G. Yo no lo voy a hacer este problema. Pero obviamente,
de acá va a salir que G tiene un cierto valor, que obviamente va a salir de dividir 4,62 dividido en 0,2, porque ese 0,2 kilogramos que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y el asunto es, ¿y qué vamos a hacer con este valor? Porque la pregunta es, ¿en qué planeta nos encontraríamos? Lo podemos buscar por Google. ¿Y qué es lo que buscaría? La Un aceleración planeta de con la, esa la aceleración de gravedad. aceleración de gravedad, ¿Qué de la planeta gravedad del tiene eso? planeta y ven con cuál coincide. Buscaríamos en qué planeta del sistema solar tenemos esta aceleración de la gravedad, o un valor que nos dé bastante cercano, bien. Pero también está la tablita esa que justamente que le he pasado en la presentación anterior, ¿eh? Que también tienen el video y pueden buscarlo en el video a ver hasta que la parte donde estaba la tablita esa y ahí compararlo, pero también es como te han dicho. También pueden googlear a ver que hay muchas tablas donde están los valores de G en los planetas del sistema solar y se fijan porque seguramente, bueno, la idea del problema es que estuvo hecho así. Yo he tomado el G de un planeta justamente para que me queden estos valores, me den exactamente, bueno, no tan exactamente, pero lo más parecido del valor de la aceleración de la gravedad de algunos de los planetas del sistema solar. Y bueno, así terminará el problema número 13. Chicos, yo sé que deben estar todos cansados, pero aguántenme un cacho nomás porque ya terminamos, ¿ah? Me quedan 3 problemitas que son los que quiero que veamos hoy. En realidad no es 3 problemas, es un problema que tienen 3 puntos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que nos queda por ver ahora son lo que se llaman los cambios de unidades compuestas. Cambio de unidades compuestas, cambio de unidades combinadas, es todo más o menos lo mismo, ¿eh? Son cosas como las que se muestra acá en lo que le estoy compartiendo, ¿eh? Por ejemplo, tenemos que pasar en el punto A 25 kilogramos metro a su equivalente en gramos centímetro. Lo voy a copiar de vuelta, ¿eh? Tenemos nosotros 25 kilogramos metro. Y eso quiero saber a cuántos, esta es la pregunta, gramos centímetro equivale, ¿eh? No estoy queriendo, no es pasar de kilogramo a gramo, ni es pasar de metro a centímetro, es pasar de kilogramo metro a gramo centímetro. Y se hace en forma parecida a lo que venimos haciendo, pero a la vez también es muy distinta, ¿eh? El método que yo les voy a enseñar es el siguiente. Espero que también lo agarren rápido porque esto también siempre se tomar en las pruebas, en los cuatrimestrales, siempre se toma un ejercicio por lo menos de esto. Lamentablemente en todos estos aparece con 2, pero cuando les tomo siempre son con 3 unidades que te tienen que cambiar. Tengo, el método es así. Tenemos 25 kilogramos metro y esto es igual. Y el primer paso parece ser el más tonto, pero es el fundamental y el que muchas veces la gente se olvida de hacerlo, que es copiar exactamente la misma cantidad. ¿Mm?
25 kilogramos metro igual a 25 kilogramos metro. Después tenemos que identificar cuántos cambios de unidades simples incluye el cambio de unidad que nosotros queremos hacer. Y con esto quiero decir, tengo que darme cuenta que esto implica, por un lado, que al kilogramo, perdón, lo tenemos que pasar a gramo. Y por otro lado, o conjuntamente, al metro lo tengo que pasar a centímetro. Bueno, una vez que tengo identificado que tengo que hacer dos cambios de unidades, me tengo que dar cuenta que esto es como multiplicarlo por dos unos. Si tendría 3 cambios de unidades, lo multiplico por 3 unos. Si tendría 4 cambios de unidades, lo multiplico por 4 unos. Ustedes me dirán, bueno, pero si multiplica por uno es lo mismo. Bueno, sí. Y de eso se trata, porque por algo es igual. Yo tengo que tener siempre lo mismo. Pero lo que pasa es que estos unos no son unos normales. Estos unos, yo siempre digo en broma, digamos que son unos mágicos. Estos unos siempre van a ser fracciones. Nunca dejan de ser fracciones, los dos, ¿ah? Los dos unos siempre son fracciones. Y esas son fracciones donde en el numerador ponemos una cantidad y en el denominador ponemos la cantidad equivalente. Por ejemplo, abajo ponemos 1 kilogramo y arriba en el numerador del primer uno ponemos la cantidad equivalente en gramos. ¿Y cuánto sería? Un 1000 kilogramo. gramos. 1000. Bien. 1 kilogramo igual a 1000 gramos. Yo lo que quiero que entiendan, es que esto en realidad es un 1. Porque 1000 gramos es 1 kilogramo y 1 kilogramo dividido en kilogramo es 1. Y de la misma manera voy a hacer con el otro 1, que también siempre va a ser una fracción. Voy a poner una cantidad, en este caso 1 metro, y arriba voy a poner su equivalente en centímetros. ¿Y 1 metro equivale a cuántos centímetros? 100, profe. 100 centímetros. Muy bien. Bueno, también quiero que se den cuenta que esto es el otro 1, porque 100 centímetros es 1 metro y 1 metro dividido en 1 metro es 1. Pero en realidad ustedes dirían, bueno, pero que en realidad podemos poner lo que sea. Hay algunas cosas que sí podés poner lo que sea, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, siempre las unidades que van en el numerador y el denominador están relacionadas porque son las unidades que vos tenés y las unidades a la cual lo querés pasar. Siempre tienen que ser así. ¿Y podemos elegir cualquiera que vaya en el numerador, cualquiera que vaya en el denominador? No, no, no. Esa es la parte que no podés elegir cualquiera. En realidad yo he elegido poner el kilogramo acá abajo para que sea simplificable, para que este kilogramo de acá abajo lo pueda simplificar con este kilogramo de acá arriba. De la misma manera, por eso he puesto el metro este acá abajo, para que sea simplificable con el metro este de acá arriba. Y entonces ahora el resultado lo voy a sacar de vuelta, como ya he dicho ya varias veces, que en realidad operamos los números como si las letras no existieran, como si fuera simplemente 25 por 1000 por 100. 25 por 1000 por 100, bueno, entonces son, le sumo los 2 ceros del 100, le sumo los 3 ceros del 1000 y tengo ese resultado. Y después me fijo en las letras, que son las unidades. Las únicas letras que me quedan son las que están arriba, y son el gramo y el centímetro. Y bueno, listo. Ahí está. Entonces, estos 25 kilogramos metro equivalen a 2.500.000 gramos centímetro. ¿Y te parece quizá
fácil, obvio, y yo espero que sea así, pero si es así, y ya chicos, hacemos estos 2 ejercicios nomás y ya listo, ya terminamos la clase del día de hoy, ¿ya? Veamos si ustedes mismos me pueden decir, entonces, bueno, ¿cómo haríamos el otro ejercicio? O sea, estos son 144 kilómetros por hora. El primer paso, ¿cuál es? Volver a escribirlo. Muy bien, volver a escribir lo mismo. El segundo paso, yo les diría, bueno, es darse cuenta de cuántos cambios de unidades tenemos que hacer en este problema. 2 serían Dos. 2, 1. Claro, 2, 1, pero ya a los 1 ni siquiera lo escribo, porque vos visto que yo lo he escrito antes y después lo he borrado. En realidad era como para que uno tenga una idea de que, por qué es lo mismo, porque está multiplicando por 1. A mí lo que me interesa es que en realidad van a ser 2 fracciones. Y lo que me interesa ver, por ejemplo, es dónde colocar las unidades. Primero pienso en las unidades, por ejemplo, el kilómetro. ¿Dónde voy a colocar el kilómetro? Abajo para que simplifique. Abajo, para que se simplifique. ¿Y quién va ahí arriba? El metro. El metro. Muy bien. ¿Mm? Y acá, la hora. ¿A dónde va a ir la hora? Abajo. Arriba. Abajo. Va a ir arriba si se simplifique con la otra hora. ¿Puede ir arriba? Va a ir arriba. Sí, iría arriba. Mal ahí lo que han dicho abajo, porque en realidad no se han dado cuenta que si está abajo no lo puedo simplificar con esto. Quizá porque se guió del problema anterior, donde las 2 unidades, tanto el kilogramo como el metro, iban las 2 abajo. No, 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 no. Yo me tengo que fijar que acá la hora la tengo abajo y por eso no puede estar abajo en la fracción. Por eso necesariamente tiene que estar arriba porque la tengo que simplificar. Y si la hora está arriba, ¿quién va abajo? Segundos. El segundo. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Profe, Sí. Sí, digan. sí, no importa, o sea, vos podés ponerlas donde vos quieras a las unidades. Vos me ¿Se estás me hablando escucha? si la coloco en primer lugar o en segundo lugar, en el primero 1 o en el segundo 1. ¿Eso me estás diciendo? No, o sea, a las unidades. O sea, ahora se ha dado vuelta a la hora, pero, o sea, sí se puede hacer eso, ¿no? A ver, no entiendo de vuelta qué es lo que me están preguntando, pero yo lo voy a decir otra vez. A ver, yo tengo que colocar la hora de tal manera que sea simplificable. A ver, que esta hora que está acá se simplifique. Entonces, por eso es que esta otra hora no puede ir en cualquier lugar. No puede ir, por ejemplo, acá abajo. Porque entonces nunca la podría simplificar con la hora de la cual yo me quiero deshacer. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro, sí, creo que sí lo entiendo ya. Vos tenés que estar... Profe, Sí, decime. ¿debajo de la hora puede ir minuto también o solo segundo? No. Muy bueno. Esa sí es muy buena pregunta. Las unidades que van arriba y abajo son, en parte, una de las unidades que vos tenés, fijémonos acá dentro del problema. ¿Mm? Vos tenés hora y vos tenés segundo. Por eso que no puede ir minuto. Vos sabés que las unidades que van acá tienen que ser una la unidad que vos tenés, la hora, y la otra la unidad que vos tenés a la cual vos querés pasar. Y vos te tenés que dar cuenta que esta unidad combinada, en realidad esta hora de alguna manera se va a transformar en segundo. Y por otro lado, a este kilómetro lo vas a transformar en metros.
¿Ah? Es por eso que acá no va kilómetro y acá no va decámetro o centímetro. No, no, no. Acá va siempre el cociente de las unidades, la unidad que yo tengo y la unidad a la cual la quiero pasar. ¿Mm? Ok. Pero recuerden los ejercicios que hemos hecho, los ejercicios de cambio de unidad del problema 6, que algunas veces cuando tenemos cosas con litro, múltiplo de litro y metro cúbico y múltiplo submúltiplo, necesitamos algo intermedio, que son en general los únicos casos. ¿Ah? No sé si ¿Profe? me estoy haciendo entender bien con esto. Sí, dígame. Sí. En el primero, kilogramo, metro, ¿qué significaría? No, O no, sea, no hay ningún kilogramo, no sé de dónde vuelve el kilogramo. O en el en primer el ejercicio primero, me está diciendo. sí. Ah, ¿qué pasa con el kilogramo y el metro? ¿A qué magnitud corresponde No, 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 no. Por el momento no corresponde a ninguna magnitud, o dicho de otra manera, corresponde a una magnitud que todavía no hemos visto. Obviamente el kilómetro por hora, ustedes se pueden dar cuenta que puede corresponder a la velocidad. ¿Mm? Pero el kilogramo metro no corresponde a ninguna magnitud que nosotros veamos por el momento. Ya después vamos a ver que sí hay cosas que se miden en estas unidades, pero eso no va a ser ahora, ni este mes, ni este cuatrimestre, ni este año. ¿Mm? bien? Bueno, y ahora viene la parte donde sí tenemos alguna libertad, pero no tanto. O sea, yo les recomiendo siempre que cuando tengamos dos unidades, por ejemplo en este caso kilómetro y metro, le demos el 1 al más grande. ¿Cuál es más grande, el kilómetro o el metro? Kilómetro. Entonces le damos el 1 al kilómetro y buscamos su equivalente en metro. Y un kilómetro equivalen a 1000 metros. Obviamente también lo hubiera podido hacer con 2 kilómetros. 2 kilómetros igual a 2000 metros. O 13,5 kilómetros. Bueno, 13,5 kilómetros igual a 13.500 metros. Bueno, sí, lo hubiera podido hacer con cualquier cantidad. Cuando son múltiplos y submúltiplos de lo que nosotros conocemos, lo podemos hacer con cualquier cantidad. Pero justamente cuando ya no corresponden a eso, cuando la relación no es entre 1 y 10, porque una hora no son 10 minutos y cada minuto no son 10 segundos, sino que su relación es más complicada, ahí sí o sí tenemos que darle el 1 a la unidad más grande. Y entonces nos En damos este cuenta, caso sería 1 de hora y 60 segundos. no, exactamente no, porque una hora no son 60 segundos. No, pero de 60 3600. minutos, Pero el minuto no es lo que yo tengo que pasar. claro. No sé, no me acuerdo cuántos son. Es 60 Una hora en 3600 segundo. segundos. ¿Cuánto? 3600. 3600. Está bien que no te acordé, pero entonces lo haces de aparte, lo haces en un cálculo auxiliar. Por lo que sabes que una hora son 60 minutos y lo que sabes que cada minuto tiene 60 segundos. Entonces en cálculos auxiliares haces esa parte, una hora, y lo transformas a segundo. ¿Mm? Si no, lo podemos hacer de la misma manera que hemos hecho con los otros ejercicios. ¿Se acuerdan? Creo que era el 7, no me acuerdo decir el 7, el 6 donde eran los cambios de unidades simples, pero teníamos para pasar de mililitro a no sé cuánto decímetro cúbico, no me acuerdo cómo era, pero bueno. A esa, digamos, la tenemos que hacer por parte. Acá vos también hubieras podido pasar de la hora al minuto y del minuto al segundo. Espero que se entienda esto último que yo he dicho. Sí, por favor. Bueno, fíjense en ahora cómo este kilómetro de acá arriba se simplifica con el kilómetro de acá abajo. Fíjense en cómo esta hora de acá abajo se simplifica con esta hora de acá arriba. Y entonces lo único que tenemos que agarrar ahora la calculadora, ¿qué números tenemos arriba? 144 por 1000 por 1, bueno, dividido en 1 por 3600, o sea, en realidad va a ser 144.000 dividido en 3600. Agarramos Podemos acá. simplificar dos ceros del Sí, bueno, metros y con también es cierto, podríamos simplificar los dos ceros de acá
lo simplificamos con los dos ceros de acá. Y si alguien dice, bueno, yo agarro la calculadora y le meto igual, bueno, también podría hacer eso. Bueno, pero todos deberíamos llegar a la misma conclusión. Y esa conclusión sería 40. 40. ¿Y las unidades? ¿Qué letras me han quedado arriba? ¿Qué letras me quedan abajo? Metro por segundo. Bueno, que justamente es a lo que queríamos nosotros pasar. ¿Mm? Y bueno, ya nos queda la última. Con esto ya se acaba ya la clase de hoy. 0,032. Profe, este era un punto del práctico que usted sacó, ¿no? Sí, esto es del práctico. Pero en el PDF veo que hay 13 puntos nomás, creo. Por eso vi. 21 creo que son trabajos prácticos. No se lo vi todo. Bueno, ya lo voy a ver de vuelta y ya lo voy a subir de vuelta entonces en el aula virtual al práctico correcto. ¿Eh? Pero yo creería que sí. Bueno, Si tiene 21 puntos, profe, no. Sí. Y de los 21 solamente vamos a hacer hasta el problema 17 incluido. O sea, del 18, 19, 20, 21 no lo vamos a hacer. ¿Mm? Eso sí lo vamos a ver, pero no va a ir incluido en este práctico. Lo vamos a ver nomás, no lo vamos a hacer. ¿Mm? Bueno, a ver, terminemos con esto. ¿Eh? Ya sabemos que el primer paso es escribir exactamente el mismo número, 0,032. ¿Saben las veces que corrijo cuatrimestrales donde se han equivocado en eso porque no han escrito el mismo número? Se han puesto a hacer la fracción, que son los 1, pero no escribir el mismo número. Bueno, yo también lo voy a decir porque capaz que le has creado esa falsa idea. En realidad, yo puedo agarrar primero cualquiera de las dos unidades. Lo que siempre me tengo que fijar es qué cosa tengo que transformar en qué. Acá de vuelta, el gramo tengo que transformar en kilogramo y el centímetro lo tengo que pasar a metro. Y yo quiero empezar ahora con eso, con el centímetro y el metro. ¿Mm? ¿Dónde voy a poner el centímetro y dónde voy a poner el metro? El centímetro arriba y el metro abajo. El centímetro arriba, para que sea simplificable con este centímetro que tenemos abajo. Y obviamente el metro tiene que ir en el otro lugar. Y acá entonces en la otra fracción, ¿dónde El va a ir? gramo va abajo. Abajo El gramo va abajo para que sea simplificable con este gramo que El tenemos arriba. kilogramo arriba. Y obviamente entonces, porque ya no le queda otro lugar, el kilogramo va arriba. Le damos el 1 al más grande, por eso esto es 1 metro, y esto van a ser 100 centímetros. Y le damos el 1 al kilogramo, al más grande, 1 kilogramo, y acá van a ser 1000 gramos. Siempre comprobamos la parte de la simplificación, por eso que este centímetro veo bien que se simplifica con este centímetro, este gramo veo bien que se simplifica con este otro gramo. ¿Mm? Incluso si lo hacemos con la parte de la simplificación de los ceros, en realidad veo como que tengo que dividir a este número en 10. Y dividir el número en 10 no es más que correr la coma un lugar. Entonces, y fíjense que las unidades arriba me quedan kilogramos. ¿Kilogramo por metro o metro sería? Eso ya hemos visto ya cuando hemos hablado de las reglas de escritura del sistema internacional, que a eso se lee kilogramo por metro. ¿Eh? Bien. Pero bueno, es como se lee. Se escribe kilogramo dividido en metro o kilogramo sobre metro. ¿Eh? Una recomendación, no solamente para el práctico, sino básicamente para la prueba. Nunca, nunca, jamás utilicen la raya de fracción, la raya oblicua. Porque a pesar que implica lo mismo que esto, ahí ya se pierde cuál es el que está arriba y cuál es el que está abajo.
Entonces ustedes ya se confunden cuál es el simplificable. ¿Mm? Siempre utilizan la raya de fracción horizontal, porque si no se van a confundir. Bueno, y si se confunden en la prueba, bueno, obviamente van a desaprobar. Así que, recomendación, no utilicen la raya de fracción oblicua, utilicen la raya de fracción horizontal.